Quiero invitarlos en el día de hoy a que me acompañen en un viaje de exploración y de aprendizaje sobre futuros. De esto se trata el tema que elegí como tópico de investigación y que plasmo en mi libro Imaginando Futuros. Fue realmente un viaje de aprendizaje para mí también, el de comprender de qué se trata este mundo de explorar futuros, de conocer hacia dónde vamos y de qué manera podemos influirlo. Por eso la agenda que quiero compartir con ustedes básicamente trata tres puntos para profundizar y explorar hacia dónde podemos ir. ¿Qué es el futuro? Básicamente, ¿qué lo determina y cómo podemos conocerlo? Primero, hay que desterrar una idea que está bien arraigada en cada uno de nosotros, que es esta. El futuro no se conoce de una manera de adivinación. Es lo que hemos hecho durante siglos. Hemos sacrificado animales vírgenes, hemos hecho un montón de cosas y usado artefactos, desentrañado las vísceras de cualquier animal para ver qué nos deparaban los dioses en una posición predeterminista de que el futuro ya estaba escrito y de que lo que debíamos hacer era conocerlo antes que la competencia, o que el enemigo en ese caso. Siempre el ser humano estuvo preocupado por, de alguna manera, anticiparse a lo que el tiempo le podía proveer o le podía traer. La primera razón fue un instinto de supervivencia, y por eso siempre nos preocupamos por tratar de alguna manera de ver más allá y de lo que esto podría llegar a generar y cómo podía impactar en nuestro día a día. Con el tiempo esto fue evolucionando y tenemos un montón de herramientas de análisis y de exploración del futuro. Mi viaje de investigación es así como comenzó. Primero, mi interés por el futuro nace hace mucho tiempo, probablemente por mi afición a la ciencia ficción y algunos libros que leía cuando era pequeño, en los cuales en algún momento de la trama el libro te preguntaba ¿qué quieres hacer ahora? ¿Cuál es tu decisión? ¿Vas por aquí o para allá? Fue muy agradable ver hace poco tiempo cuando salió esta película en Netflix, Black Mirror en Bandersnatch, si la han visto, que lleva el mismo principio. Uno va viendo la película y sobre la trama de la película te van pidiendo que elijas el camino que quieres llevar. Ese mismo esquema es el que seguí durante mi trabajo y en el cual encontré primero una distinción esencial en cuanto a para qué estudiamos el futuro y obviamente los métodos que usamos. Los primeros métodos no científicos obviamente los descarté, no me interesaba analizar cómo era que sacrificábamos gente o animales para anticipar lo que podía venir y me fui orientando a lo que son los métodos científicos. Dentro de esos métodos científicos encontré de pronto dos orientaciones, aquellos que estaban enfocados hacia la anticipación, hacia la predicción en un intento de determinar una posición futura de alguna variable, y otros que estaban orientados hacia lo que es la exploración y asociados de alguna manera a conceptos de aprendizaje. El análisis de la literatura y de todo lo que estamos utilizando, los métodos que hay para explorar el futuro o anticipar el futuro en este caso, son fundamentalmente cuantitativos, los que ven aquí al centro de la imagen. Métodos vinculados a la econometría, al armado y estructuración de ecuaciones bastante complejas en muchos casos, con un intento de modelizar algún sistema y determinar en un tiempo determinado cuál podría ser el resultado de esas variables. Estamos muy enamorados de estos métodos. Realmente son los métodos serios que podríamos considerar y los que encontramos profunda y profusa literatura en el tema de fundamentalmente pronósticos y proyecciones. Pero la verdad es que estos métodos empiezan a fallar cuando nos proyectamos en el tiempo. Cuanto más lejos en el tiempo vamos, menos exactos son. Porque cuanto más nos proyectamos en el futuro, no nos interesa tanto el de predecir una posición determinada de alguna variable o de alguna situación, sino fundamentalmente el de explorar posibilidades y alternativas. Y es así como nace todo una rama diferente, me van a disculpar ahí, una rama diferente de análisis y de herramientas en donde empezamos a analizar el tema del aprendizaje a través de escenarios cualitativos, escenarios dinámicos, y cuando empezamos a combinar esto con principios de la teoría de sistemas, del pensamiento sistémico, pues nace toda una disciplina
que empieza a manejar métodos un poco diferentes en su naturaleza, porque empezamos a dejar de lado el aspecto cuantitativo para volcarnos en lo cualitativo, lo cual lo hace mucho más complejo de analizar y de explorar. Por eso el trabajo y el viaje me fue llevando hacia la exploración de estos métodos aplicados al turismo, considerando que el turismo además es un sistema bien complejo de analizar. Como ven aquí, ahí dice 3 siglas, SAC, es un sistema adaptativo y complejo. O sea, el turismo significa que hay muchas variables, hay muchas interacciones entre las variables del sistema turístico y además aprenden. Por eso lo que hoy hacemos o lo que hoy planificamos hacer y que ejecutamos tiene una consecuencia y mañana hacemos lo mismo y tiene otra. Por eso hace que sea tan complejo y tan difícil a veces de alguna manera influir sobre lo que es el desarrollo del sistema turístico. Entonces este es el mapa general de mi viaje y que realmente me llevó a reconocer y a aprender de muchas cosas, sobre todo cuando en el tiempo analizamos cuándo estas primeras disciplinas empiezan a aparecer. Y realmente los primeros estudios sobre las consecuencias de la acción humana sobre el futuro y un poco motivados por la misma sostenibilidad de la especie, empiezan a producirse luego de la Segunda Guerra Mundial, sobre un estudio muy clásico de Kant sobre las consecuencias de una guerra termonuclear, y sobre eso empezaron a explorarse ya métodos de anticipación de posibles escenarios. Ahí empieza la génesis de estos métodos y procedimientos que luego quedan complementados o nutridos con otros autores como Dennis Gabor, Inventing the Future, o Frederick Pollack, Imágenes del Futuro, donde él establece una premisa interesante en el cual nos sostiene, nos explica el impacto que tienen las imágenes que tenemos del futuro sobre el presente y que motivan la acción, tema para conversar largo y tendido. Y luego un autor bien emblemático es Gaston Berger en Francia, que es considerado el padre de la perspectiva moderna. Estamos hablando de 1950, no fue ayer, pero tampoco es tanto tiempo atrás. Todos recordamos el bestseller de Alvin Toffler de hacia los 80, creo recordar, El Shock del Futuro, otro libro icónico, más accesible al público en general sobre este método de imaginar posibilidades y escenarios futuros. Y ya la ciencia, lo que da génesis a una ciencia moderna que parte de efectos o de un intento de eliminación hacia ya una disciplina científica más formal y más estructurada que se llama la ciencia prospectiva. Y no quiero entrar en debate si es o no es, pero es lo que estamos considerando. Es Wendell Bell. Wendell Bell escribe dos volúmenes sobre fundación de los estudios prospectivos, que son los que realmente marcan el inicio o el camino hacia la madurez de esta nueva disciplina. Y es un libro, de nuevo, ya publicado hacia 2000 y algo avanzadito, no mucho más, no recuerdo ahora la fecha. Entonces, la ciencia 2011. La ciencia prospectiva entonces es una nueva ciencia, fíjense la definición que el mismo Bell nos hace en su libro. Wendell nos comenta entonces que la ciencia prospectiva es fundamentalmente un pensamiento reflexivo y sistemático y explícito acerca de futuros alternativos. Aquí la clave entonces son las palabras que usa. Pensamiento reflexivo, estamos siempre sobre la especulación de lo que pueda pasar y reflexionando sobre las posibilidades que pueden ocurrir. Tiene que haber un proceso explícito de análisis y debe ser sistemático. Y fundamentalmente incorpora aquí un concepto interesante, que es la pluralidad de futuros posibles que vamos a trabajar. Entonces, y fundamentalmente que el objetivo de lo que hacemos no es predecir, no es adivinar, sino que es, y aquí las palabras claves, anticipar o influir posibilidades que podemos sacar adelante en este estudio. Entonces, ¿de qué se caracteriza? Como mencioné recién, es una disciplina que tiene fundamentalmente su marco teórico y su marco de pensamiento en lo que es el pensamiento sistémico, en la especulación, el pensamiento lateral y fundamentalmente un pensamiento crítico, especulativo y dialéctico, en el sentido que estamos siempre contrastando posibilidades y cuestionándonos. Si hay alguna herramienta y un tipo de análisis que utilizamos en estos estudios de futuros, son los estudios de posibilidad, el what if analysis, y cómo podemos explorar y analizar cómo se pueden estar moviendo eventos y situaciones
que dé lugar a futuros diferentes a lo que hoy estamos viviendo y analizando. Entonces, repasemos rápidamente los principios fundamentales que tiene esta disciplina de la ciencia prospectiva, porque no es magia y no es adivinación, es método, es sistemas y es imaginación fundamentalmente. Entonces, ¿cuáles son? Vamos a revisarlos. Primero, hay una aproximación plural al futuro. ¿Qué significa esto? Significa que el futuro hoy no existe, no está escrito, para lo cual cuando nos proyectamos hacia dentro de un X determinado tiempo, sobre todo cuanto más largo es el plazo, tenemos que pensar en múltiples posibilidades. Hoy el futuro son muchas posibilidades, cuando el futuro llegue será uno solo. Pero es un sano ejercicio empezar este trabajo pensando en estas posibilidades alternativas, hacia dónde podemos ir y a dónde podemos dirigirnos como sociedad o como empresa. Porque esas son metodologías que tienen la gran ventaja que se aplican tanto a diferentes niveles de resolución sistémicos. Puede ser una sociedad, un destino, una empresa o un producto turístico eventualmente. Y es lo que tiene de flexibilidad y interesante para poder aplicar. Segundo, como comentaba recién, el plural se aplica hoy con respecto al futuro. Hoy me proyecto unas posibilidades futuras, pero cuando llegue el momento determinado, el futuro será uno solo. Uno va a suceder y de eso tenemos certeza. No sabemos cuál, pero uno va a suceder. Tercero, siempre el analista prospectivista, algunos autores lo llaman futuristas. En español es una palabra que todavía no cuaja mucho, pero el prospectivista profesional siempre tiene una preferencia por el largo plazo. ¿Por qué? Porque en el corto plazo el futuro está determinado. O sea, es relativamente sencillo predecir lo que nos va a suceder en los próximos 10 segundos. Es mucho más difícil de alguna manera anticipar y explorar lo que nos va a pasar dentro de un año, 5 o 10, porque hay otros elementos que empiezan a entrar en juego y que impactan en las posibilidades que pueden suceder. Por eso siempre esta es una aproximación que tenemos que tener presente. El objetivo es explorar más que predecir. En la ciencia prospectiva no nos interesa predecir un resultado determinado, sino explorar posibilidades. Hay que estar atentos siempre a las cosas que están cambiando, qué es lo que transforma el presente y que tenemos que realmente empezar a analizar, porque dado que el futuro no existe, lo único que podemos estudiar es el presente, y lo que estudiamos es qué afecta el presente y qué lo cambia, y lo vamos a ver en un poquito más adelante. Atentos a lo que no cambia, hay cosas que no cambian y también impactan en lo que va a suceder y lo que puede pasar a nivel futuro. El impacto tanto en lo global, en lo que parece tan más lejano y que no solemos vincular a nuestra realidad. Esto es algo que el común de la gente no suele hacer. Estamos más atentos a lo que en el entorno inmediato nos sucede, pero lo que sucede mucho más allá y cómo esto nos puede impactar. Cuando analizamos la ciencia prospectiva desde el punto de vista profesional, debemos empezar a realizar estas conexiones que parecen no existir, porque son los que luego dan lugar a futuros bien diferentes de lo que podríamos de alguna manera anticipar. Las discontinuidades, ¿qué puede generar un cambio disruptivo no pensado y no imaginado? Y obviamente no las podemos predecir, porque de hecho son discontinuidades, pero sí las podemos imaginar, y es lo que podemos empezar a trabajar juntos. El uso de herramientas de pensamiento sistémico y crítico. La objetividad siempre, porque si hay una fuente de error fundamentalmente en estos estudios es la subjetividad del analista, y es algo que hay que tratar de prever y de minimizar el impacto que tiene, pues siempre va a haber un mínimo impacto subjetivo en el análisis, lo que tenemos que estar más adelante. Y obviamente siempre que hagamos predicciones o proyecciones, deben ser múltiples, más de una, condicionales, dependen de algo que vaya a suceder, contingentes, corregibles y fundamentalmente inciertas. O sea, la palabra certeza aquí es algo que debemos eliminar. Si hay algo que a un prospectivista profesional lo frustra es cuando después de un análisis de este tipo, un cliente te dice, bueno, y todo lo que usted ha analizado, ¿cuál es? O sea, ¿cuál se va a dar? Y es bien frustrante, porque uno hace el análisis no para predecir cuál se va a dar, hacemos el análisis fundamentalmente para analizar posibilidades, aprender de cada una y prepararnos hoy. Y estar luego monitoreando de alguna manera cómo se desarrollan las fuerzas que cambian el presente y que dan lugar hacia un futuro determinado. Es una ciencia que tiene disciplinas, llamo disciplinas a herramientas, a conjunto de instrumentos que tienen un orden y una lógica, que son las que nos permiten hacer esos estudios de manera organizada. Que son básicamente son las 6 disciplinas de la perspectiva estratégica que incluyen o incorporan conceptos previos del pensamiento o del planeamiento estratégico, como la definición del alcance, qué es lo que estoy estudiando, el futuro de qué quiero analizar, cómo lo voy a escanear, cómo lo voy a evaluar, cómo lo voy a pronosticar, cómo
visualizo escenarios finales, cómo planeo un camino de acción para dar lugar al futuro deseado que quisiera haber realizado, y fundamentalmente cómo actúo, cómo pongo manos a la obra. Como ven aquí, empezamos a incorporar no solo temas de pensamiento, sino de planeamiento y de acción, y empieza a integrarse muchísimo más con el tema de la ejecución estratégica de los planes de negocio o de desarrollo. En turismo, ¿qué encontré? Que estas disciplinas, fundamentalmente las de pronóstico y las de escaneo, son las más débiles, y tenemos un nivel de madurez todavía en desarrollo, y que es el modelo que se desarrolla en este estudio. Realmente mi preocupación era por qué no encuentro investigaciones y trabajos en turismo relacionados al tema de la perspectiva, y no los hay. O sea, de hacer una revisión de literatura de 10-20 años se encuentran no más de 7 u 8 artículos científicos sobre este tema, lo cual indicaba de que hay una debilidad en algunas partes, y fundamentalmente las encontré en estas dos disciplinas que acabo de mencionar, y que habría que de alguna manera reforzar de aquí al futuro. Entonces, estamos partiendo de un concepto de que no estudiamos el futuro, sino que estamos estudiando muchos futuros. Es una multiplicidad de escenarios y de posibilidades. Hay varios métodos, y fundamentalmente el marco general teórico es el siguiente: el presente está influido por las imágenes del futuro que tenemos. Nuestra expectativa de lo que pueda suceder nos influye en el hoy para actuar y para tomar decisiones. Esto da origen a un futuro más probable cuando combinamos tres factores de cambio que afectan el presente, que son las tendencias, los eventos y las decisiones humanas. Las tendencias son esas pequeñas variaciones incrementales que podemos observar que en el tiempo generan grandes cambios. Los eventos generan una transformación normalmente disruptiva, y aunque no lo podemos predecir, lo podemos imaginar. Y las acciones humanas son lo que nosotros decidimos hacer para cambiar el derrotero de donde estamos circulando como grupo, o hacia el futuro que queremos ir. Entonces, fíjense que las tendencias dan lugar a futuros probables o más probables, los eventos a futuros posibles, y las acciones dan lugar a un futuro deseado. Y esto es fundamentalmente, creo, el principio que está detrás de la perspectiva estratégica, que es la de reconocer la importancia estratégica que tenemos como seres humanos de ser actores de nuestro futuro, y cómo podemos dar lugar a este proceso. Entonces, complementando el esquema de recién, el presente se transforma por estas dinámicas de cambio, genera una línea temporal más probable, que es el futuro de base, como se llama, o futuro más probable, y está delimitado por sus límites de plausibilidad, que es lo que es posible y probable que suceda. Eso se llaman los futuros alternativos limítrofes, lo que está determinando este esquema, que es lo que se llama en la jerga de la disciplina un cono de plausibilidad. Entonces tenemos al menos ahora tres futuros, uno más probable, dos alternativos, pero en realidad no son tres, son muchísimo más. De hecho son infinitos, pues son todas las combinaciones que podrían haber dentro de ese cono de posibilidades futuras. Dentro de esto, que tenemos que determinar a cuál nos interesaría. O sea, y esto, que es nuestro destino final, que está dentro del conjunto de futuros, tenemos determinado un futuro deseado. Y ese es el esquema general y lo que plantea este enorme camino de posibilidades y alternativas que podemos trabajar y analizar juntos. Métodos hay muchos, como ven aquí hay bien esquematizados y formalizados. Hay métodos deductivos y inductivos que se diferencian en cuanto a la aproximación que tengo de imaginar el futuro. Yo puedo imaginar un futuro determinado posible y construir hacia atrás todo lo que debe suceder para dar lugar a eso, o puedo al revés, de una manera inductiva, yo estoy en el presente y me proyecto hacia el futuro de lo que podría dar lugar. Y a partir de ahí tenemos diferentes métodos. De todos estos, hay más complejos, menos complejos. Últimamente, o lo que voy a mostrarles son básicamente el matricial y el de diagrama de influencias, que son desde el punto de vista los que he encontrado más ricos de trabajar. Fíjense que acá hay un ejemplo de imágenes de casos reales, de cómo se trabajan. Como ven, es en grupo, es interdisciplinario, hay reflexión, hay que incluir a todos los stakeholders del proceso, y ahí hay muchos juegos. Usan muchas herramientas de design thinking, como ven, de trabajo colaborativo para poder sacar las mejores ideas y trabajos de todo el mundo. Entonces, uno de los métodos más usados es el matricial. El matricial combina dos variables, fundamentalmente las que podemos identificar en trabajos previos. El primer paso es identificar cuáles son y cuáles son las más estratégicas, variables que influyen en el presente y que dan lugar a futuros posibles. Y las clasifico en base a dos criterios: su nivel de incertidumbre,
y su nivel de impacto. Cuanto más alta es la incertidumbre y mayor es el impacto de la variable en el resultado final, más estratégica es. Y las combino, elijo dos, las combino, las cruzo en un eje matricial y me da inmediatamente al menos 4 posibilidades. 4 posibilidades son futuros posibles. Este es un ejemplo de un estudio realizado sobre el futuro de las carreras de gastronomía en un país y lo que podríamos evaluar y anticipar de lo que esto podría desarrollarse. Y salen 4 escenarios. Y cada escenario se puede describir y se puede analizar y vamos a hacer estrategias para sacarlos adelante. Esto que ven aquí es más complejo, es un generador dinámico de escenarios. Este es el resultado bruto de un taller que, traducido en limpio y en prolijo, es esto. Es de alguna manera modelizar y sistematizar un sistema, un determinado conjunto de variables. En este caso estamos analizando la demanda de los museos y cómo esta podría modificarse y cambiarse en el futuro, y se mapean todas las variables, se determinan las más estratégicas y de alguna manera empezamos a jugar pensando, bueno, ¿qué pasa si tal variable cambia? ¿Qué impacto tiene? ¿Cómo afecta a los demás? Y cómo podemos seguir adelante analizándolo. Este es otro modelo que es sobre un destino turístico, es la sostenibilidad de una marca gastronómica en México, fue un trabajo que se hizo hace unos años, y vemos aquí también cómo a partir de esta modelización sistémica podemos desarrollar escenarios. Esto es a modo de ejemplo, no pretendo que lo lean como está planteado ahí, pero lo que muestra es cómo yo realmente puedo armar una narrativa y una historia a partir de una modelización sistémica de variables. Y esto es lo que está ejemplificando. Y puedo describir cada uno de los diferentes trabajadores. Este fue un lindo proyecto realizado en colaboración con el doctor Antonio Montesinos en México, y de lo cual salieron realmente aprendizajes y realmente estrategias interesantes para poner en valor y anticiparnos a lo que puede ser el fortalecimiento de una marca gastronómica. Esos son ejemplos básicamente. Entonces, para resumir y cerrar, ¿qué nos llevamos a casa? Mis 3 takeaways de este proceso. Primero, el futuro es el resultado de lo que hacemos hoy, ni más ni menos. Nosotros somos los autores del futuro y lo que hagamos o no hagamos hoy es lo que va a determinar lo que vamos a hacer mañana. Entonces hay que tomar esta posición proactiva en la gestión del futuro. Segundo, el objetivo no es predecir, sino forzarnos a pensar y a explorar posibilidades. Cuanto más, mejor, porque aprendemos. Entonces nos convertimos en más inteligentes como personas y como organizaciones. El requisito que esto tiene, o por lo menos uno de los objetivos que esta disciplina tiene. Tercero, que para crear el futuro primero hay que ser capaz de imaginarlos. Si no nos anticipamos y no imaginamos futuros posibles, entonces no los vamos a poder crear. Y es un requisito previo para poder ver o dar a luz un futuro mejor. Debe haber un proceso analítico, sistémico que nos lleve, y sistemático que nos lleve a hacer este proceso. No pueden ser ideas locas, aisladas, desmembradas de un marco teórico, porque si no, no son conducentes a nada concreto ni objetivo y lo que hay que trabajar. Hay que comprender el presente y el pasado, de dónde venimos, qué está pasando ahora y hacia dónde vamos. Es parte del proceso que hay que analizar. Describir una variedad de alternativas o futuros potenciales. Romper ese esquema tradicional de siempre quedarnos con 3. El optimista, el pesimista y el neutro. Y vamos por el neutro. No, hay muchos más. Eso es lo primero que tenemos que empezar a romper. Es un esquema mental que no nos ayuda en esta proyección prospectiva hacia el futuro. Y hay que delinear también cómo pueden cambiar. Estos futuros, cómo pueden ir cambiando, qué puede ir pasando para que se transformen, porque de alguna manera también tenemos que desarrollar indicadores de seguimiento. Cómo esto, qué señales del entorno hay que ver y buscar para ver qué está pasando y cómo está cambiando. Hay que vincularlo con la toma de decisiones. Esto no es un ejercicio teórico que se hace suelto, hay que realmente aterrizarlo y de alguna manera concretizarlo en acciones. Por eso hay que vincularlo con los procedimientos organizacionales, si no nos sirve tampoco. Seguimos, o el que hace estos estudios termina siendo un outsider de la organización y hace lindos estudios, lindos planes o lindos análisis de proyección y de perspectiva que quedan sepultados en algún estante juntando polvo, y no es la idea. Hay que involucrar siempre a todos los que toman decisiones, stakeholders completos en estos procesos, que nadie quede fuera, porque todos somos parte de la gestación del futuro que queremos ver realizado, y es lo que hay que trabajar. Hay que preparar a la organización a que enfrente un futuro radicalmente diferente a lo que puede pensar, ¿no? Y de repente plantearse
patear el tablero. Digo, o sea, ¿qué pasa si realmente el futuro dentro de 10 años es radicalmente diferente a lo que hoy tenemos en nuestro entorno? ¿Cómo podemos reaccionar y qué puede cambiar? Entonces, también hay que plantearnos, ¿no? ¿Qué pasa si mañana, si mi destino es famoso por sol y playa, dentro de 10 años el consumo del producto turístico sol y playa ya no es viable por alguna razón? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podría ser ese futuro? Y de ahí podemos aprender realmente cosas interesantes. Pero a ver, volver a recordar de evitar casarnos con un futuro probable. Tenemos que realmente ir hacia lo que es una multiplicidad de opciones, decía, y no buscar como resultado final de análisis, bueno, de todo lo que hemos imaginado, ¿cuál es el más probable? No me importa cuál es el más probable, acá hay un montón. Veamos este abanico de posibilidades y analicemos hacia dónde vamos. El futuro de base es lo que más me interesa o no. Si es que sí, lo refuerzo; si es que no, lo cambio. ¿Y cómo lo puedo cambiar? Y es aquí donde se abre también todo un camino de la ética, la perspectiva, de determinar qué es un futuro mejor y para quién. Y eso ya es un tema también para otra conversación. Preguntarnos, bueno, qué pasa si ese futuro no se da, el que queremos ver realizado; si se da otro, cómo podemos tener planes de contingencia; y finalmente hay que identificar qué fuerzas van a dar lugar a ese futuro y prepararnos básicamente para entenderlos, y fundamentalmente prepararnos para accionar antes que la competencia. En definitiva, no nos olvidemos, esto es estrategia competitiva y lo hacemos no solamente para satisfacer un hambre filosófico de aprendizaje, sino lo hacemos para realmente desarrollar mayor competitividad, mejores capacidades competitivas en el mercado y realmente ganar a la competencia. Definitivamente para eso invertimos esfuerzos y recursos en esta tecnología y en esta metodología. Como decía, en el turismo estamos varios pasos atrás, tenemos mucho todavía por avanzar. Hay que difundir más esto en nuestra disciplina, tenemos que empezar a trabajar seriamente en investigar escenarios futuros, más allá de la proyección de variables cuantitativas, que vemos lo que hemos realizado en los últimos tiempos, y que donde aparentemente el único indicador de éxito del turismo es cuántos turistas vienen y cuánto gastan. Realmente hay que ir más allá de eso. Siento, es mi percepción, de que esa es una visión muy limitada y que tenemos que dar un paso hacia otros escenarios, hacia otras posibilidades de combinar otro tipo de ideas y de posibilidades para otros destinos y países. En definitiva, como dice Albert Einstein en una frase célebre que se le atribuirá a él al menos, dice: el futuro no puede predecirse, pero puede ser imaginado. Y eso se trata esta invitación que en el día de hoy les he compartido. Muchas gracias.